Buenas y bienvenidos a la primera clase donde vamos a hablar de las redes neuronales de convolución. Ya os dije en la clase anterior que necesitamos cubrir 4 pasos, 4 etapas, y la primera de ellas es precisamente qué significa la operación de convolución. Se trata de una operación matemática y voy a intentar mantenerme un poco alejado de la parte más técnica para mantener las cosas intuitivas, pero básicamente una convolución es una integral, ¿de acuerdo? Es esta fórmula que tenéis en pantalla y fijaros que es una operación no tan simple como parece, pero es como juntar en una integral dos funciones, ¿de acuerdo? Por tanto, la convolución es como una operación que dada una función, esta modifica a la otra. De hecho, es algo muy común si alguna vez habéis dado procesamiento de señales o algo de ingeniería electrónica o incluso la telecomunicación, donde se requiere procesamiento de señales, inevitablemente uno se enfrenta a la operación de la convolución. Y puede asustar bastante al inicio, pero es bastante popular. Entonces voy a intentar mantenerme un poco alejado de las matemáticas e ir directo a ver un ejemplo, sobre todo porque adentrarse en las matemáticas detrás de las redes neuronales de convolución es algo complicado. Sin embargo, para todos vosotros que os gustan las matemáticas y queréis un poquito más de profundidad sobre el tema, os dejo aquí un paper muy interesante de Yaxin Wu, de la Universidad de Beijing, donde podéis entrar en detalle con una introducción a las redes neuronales de convolución, con todas las matemáticas que hacen falta para llegar a entenderlas, empezando por los principios básicos, los principios fundamentales, y a partir de ahí yendo más en profundidad. En realidad el profesor Xiaoyin Wu es bastante accesible y de hecho si tenéis alguna duda o demás, normalmente es bastante receptivo y suele hasta contestar por correo al cabo de unas pocas semanas. Entonces, si vuestro objetivo es intentar desentrañar las complejidades matemáticas detrás de las redes de convolución, este sería un muy buen punto de partida, sería un paper por lo menos a tener en cuenta y poderlo estudiar. También recordad que tenéis materiales adicionales en diferentes partes de esta sección. Probablemente intentar seguir este paper de principio hasta el final sin leer el resto de documentos de la sección os será un poquito complicado. Este paper está dividido en 3 partes. La parte número 1 es sencilla de seguir. La segunda y la tercera yo tal vez esperaría a tener un conocimiento completo acerca de esta sección antes de intentar adentrarme en ellas. Pues bueno, como os digo, este señor ha publicado muchos materiales, es de las personas que vale la pena conocer y seguir en redes sociales y vale la pena conocer acerca de su trabajo de divulgación respecto al mundo de las redes neuronales de convolución y la base matemática que la sustenta. Pero bueno, como no todo va a ser referenciar el material de otros, vamos a empezar y ver en un ejemplo qué significa esa operación de convolución con respecto al mundo del tratamiento de imágenes. Para ello, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? En términos intuitivos, a la izquierda tenéis una imagen cualquiera, suponemos que es en escala de grises, y de hecho solo con blanco y negro, si os acordáis, esto es la imagen que os dije de la carita sonriente, tenéis arriba en la segunda fila los 2 ojos, en la cuarta fila la nariz, y entre la quinta y la sexta fila se dibujan los rasgos de la boca, ¿de acuerdo? Esta es la imagen de entrada, como discutimos, y vamos a ver que solo tiene unos y ceros por simplicidad. Vale, pues a partir de esa carita sonriente, de esa imagen de entrada, tenemos un detector de rasgos o un detector de características. Esto es una matriz más pequeña y diréis, ¿por qué la has hecho de 3×3? ¿No puede ser más grande? ¿No puede ser más pequeña? Sí, realmente, a ver, fijaros que la imagen de entrada es 7×7. Realmente podéis utilizar el detector de rasgos que os dé la gana. Hay muchas redes neuronales que utilizan detectores de rasgos más grandes, de 7×7, o algunos más pequeños, de 5×5, son bastante famosos, luego veremos algunos. Y 3×3 es sobre todo por simplicidad, porque ahora voy a hacer un ejemplo de forma teórica y veréis que al hacerlo de 3×3 podréis seguir el ejemplo sin ningún problema. Incluso los más populares son así de pequeñitos, son detectores de rasgos bastante pequeños. Entonces, tener un detector de rasgos 3×3 significa que nosotros podremos buscar rasgos que tengan esa forma, que tengan esa pinta. A los detectores de rasgos también se les llama núcleos de convolución o incluso a veces también habréis oído la palabra filtros. Existen muchos filtros diferentes, muchos detectores de características, pero los más comunes son los detectores que vamos a ver al final de esta clase. Entonces, nosotros iremos viendo que algunos filtros tienen nombres y que algunos de ellos permiten pues, detectar los bordes, difuminar una imagen o conseguir detectar ciertos rasgos en el interior de una imagen. Bueno,
Pues cuando nosotros juntamos la imagen de entrada con la operación cruz con el detector de rasgos, lo que sucede a nivel intuitivo es que se promedian los dos filtros, la imagen grande con el filtro o el detector de características. Y esta operación precisamente es en la convolución. Lo que hacemos es tomar el filtro de características, ponerlo arriba a la izquierda de la imagen, como podéis observar, y respetar que cada una de las celdas del detector de rasgos coincide con alguna celda de la imagen de entrada. Básicamente, en la posición 1,1, por así decir, de la imagen hay un 0 y en el detector de rasgos también hay un 0. Hacemos que la posición 1,2 de la imagen coincida con el 1,2 del detector de rasgos y así sucesivamente. Si os fijáis, así lo que conseguimos es que los 9 primeros píxeles de la esquina superior izquierda de la imagen correspondan con posiciones respectivas del detector de rasgos. Pues una vez que hemos colocado el detector de rasgos encima de la imagen de entrada, lo que hacemos es multiplicar de forma inteligente cada posición de la imagen con cada posición del detector de rasgos y, habiendo multiplicado los 9 números, sumamos los resultados. En este caso, fijaros que tendríamos que hacer la operación de 0 por 0, más 0 por 0, nada todavía, 0 por 1, nada. Bajo a la segunda fila sería 0 por 1, nada, 1 por 0, nada, 0 por 0, nada, 0 por 0, nada, 0 por 1, nada y 0 por 1 tampoco nada, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que cuando yo multiplico cada una de las posiciones de la imagen por el detector de rasgos, todos son ceros y cuando sumo da 0. Por ejemplo, cuando paso a la siguiente, fijaros que realmente el detector de rasgos lo que hace es buscar en las posiciones donde el filtro no tiene ceros, donde están los unos, cuántos elementos tampoco son cero dentro de la imagen. Por ejemplo, aquí, fijaros que justo en el centro a la izquierda, en el detector de rasgos hay un 1 y en la imagen también hay un 1. Ese, de hecho, es el único elemento diferente de 0. Por eso en el mapa de características, después de multiplicar y sumar, allí hay un 1. Y esto, fijaros, lo haríamos elemento a elemento, iríamos corriendo el filtro de momento hacia la derecha, iríamos completando la fila. Fijaros que solo un elemento ha sido no nulo. Y una vez que hemos acabado la fila, pues cambiamos, bajamos una fila y volvemos a empezar. Nos fijamos que aquí todos los elementos son 0 o bien en el filtro o bien en la imagen. Aquí hay un elemento que es diferente, fijaros que el elemento de abajo a la derecha del detector de rasgos y de la imagen coincide con dos unos, por tanto cuando multiplicamos 1 por 1 es 1 y lo sumamos al resto de ceros da ese 1. Si seguimos moviendo el filtro, fijaros que ahora es el centro inferior el que coincide con los dos unos, y si sigo moviendo, en este caso es la posición de arriba a la derecha la que tiene unos. Entonces, fijaros que al final el filtro es capaz de medir y ponderar, por así decir, sumar los píxeles de las posiciones donde no hay ceros. Evidentemente, en la última vuelve a haber un 0. Vosotros mismos podéis seguir generando, moviendo el detector de rasgos por encima de la imagen e ir detectando el resto de píxeles. Incluso os podéis adelantar, por ejemplo, este sería un 1, aquí habría un 0, aquí volvería a haber un 1. Aquí fijaros hay un 2, cosa interesante, en el centro izquierda y abajo a la derecha tenemos dos unos, 1 más 1 es 2. Seguimos moviendo, volvemos a tener 1, 1, 4, imaginaros, 4 unos después de aplicar la convolución. Entonces, así seguimos hasta completar toda la imagen. El resultado, la matriz que me queda a la derecha, se llama la matriz de características y lo que me permite es obtener una versión simplificada de la información de la imagen original después de aplicar el filtro. Fijaros que tenemos la imagen, aplicamos la operación de convolución y el resultado, la imagen convolucionada, por así decir, no se llama así, es el mapa de características, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya tenemos esa imagen perfectamente diseñada y resume la información de la imagen original. Hemos reducido el tamaño de la imagen, fijaros que el hecho de ser una imagen 3x3, un detector de rasgos 3x3, hace que reduzcamos un píxel por la izquierda, otro por la derecha, uno por arriba y uno por abajo. Por tanto, al tener un stride, una posición más a izquierda y derecha con respecto al centro, hace que reduzcamos el tamaño de la matriz original, por supuesto a filtros más grandes y mapas de características más pequeños. Entonces es importante recordar que este paso de convolución completa el filtro de la imagen, reduce el tamaño y no solo reduce el tamaño, sino que además extrae los rasgos dados por la forma que tiene el detector de rasgos. Evidentemente, nosotros no aplicaremos este filtro a imágenes 7x7. Si os imagináis una imagen
de 256 píxeles por 256 píxeles, pues un filtro de tamaño 3x3 solo nos bajaría a 254 por 254. Entonces ahí cobra sentido tener detectores de rasgos de tamaño 10x10 o 11x11, mejor dicho. Lo normal es que sea impar. Entonces, para imágenes grandes cobra sentido tener detectores de rasgos bastante más grandes, ¿vale? Bueno, pues en el caso de una imagen de 300x300, fijaros que tendríamos 300x300 son 900.000. 900.000, no, 90.000, os lo digo mal. No, 900.000, lo he dicho bien. Píxeles, claro, 900 píxeles es muchísima información en pantalla. Si yo lo filtro con un determinado mapa de características, pues me quedará una versión reducida, más pequeña, simplificada. Y aquí os tendría que saltar la alarma y decir, Juan Gabriel, si aplicamos esta operación, reduzco los píxeles. ¿No estoy perdiendo información cuando aplico un detector de características? Está claro que sí, cierta información la estáis perdiendo porque tenéis menos valores y la matriz resultante al final contiene menos información de la que habíais partido. Pero al mismo tiempo el objetivo del detector de características es detectar ciertas formas, ciertas características, ciertos rasgos de la imagen global. Así, por ejemplo, si lo pensáis de esta forma, el detector de rasgos es capaz de buscar patrones, de buscar formas que coincidan con el número donde habéis colocado los unos dentro del mismo. Entonces, a pesar de que la imagen ha sido reducida, vosotros la habéis filtrado, habéis extraído las características que resultan interesantes para dicho filtro. De hecho, si os fijáis, nuestro detector de características lo que ha hecho ha sido buscar como formas que van de izquierda a derecha, como haciendo la media sonrisa, y como que tienen el 1 por encima. De hecho, donde sale ese 4 de ahí, es la única figura, es la única parte de toda la escena, de toda la imagen, donde realmente se ha podido reconocer ese dibujo. Por así decir, no nos importa el valor de cada píxel por separado, sino que lo que me importa en una imagen es el valor ponderado de todos los vecinos de un determinado píxel. Cuando miro yo una imagen no me fijo en un píxel, me fijo en los vecinos de los mismos. Miro la nariz, miro el sombrero, miro los ojos, miro el bigote para distinguir entre un humano, un guepardo, o entre un guepardo y un mono, un gato, lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Recordad la red neuronal. Si tenemos que distinguir entre un tren bala y un tren normal, pues probablemente tenga que buscar mapas de características que me ayuden a preservar la forma de uno o de otro respectivamente. Y esto es lo que nos permite sacar no solo un mapa de características como este que tengo aquí, sino muchos mapas de características los unos y tras otros respectivamente, eligiendo diferentes detectores de rasgos. Es como el problema del humano. El humano no puede procesar tanta información entrando por sus ojos en forma de miles, de cientos de millones de gigabytes por segundo, sino que al final lo que tiene que hacer es simplificar la información, obtener la información necesaria, las características necesarias que nos permitan, en este caso, detectar y catalogar una imagen. Y eso es importante porque estamos reproduciendo algorítmicamente, con la operación de convolución, la misma forma en la que un humano acaba detectando rasgos, de modo que si aplicamos muchos mapas de características diferentes, pues podemos tener versiones convolucionadas de la imagen original a través de usar diferentes filtros y tener toda una retahíla, toda una colección de mapa de características. Eso es lo que se conoce con el nombre de la capa de convolución, donde evidentemente cada filtro aplicado a la imagen buscará ciertas características diferentes y luego básicamente la red neuronal se encargará de utilizarlas para poder hacer una operación que las junte todas ellas en la siguiente capa, ¿de acuerdo? Entonces, algunas buscarán formas de bigotes, otras formas de orejas, otras formas de bocas, otras diferentes tipos de forma, algunos filtros que permitan pasar ciertas características, ciertos colores, difuminados de la imagen, las manchas que tiene un guepardo. Cada uno de estos mapas de características que veis aquí en la pantalla sería como una forma de detectar, de filtrar partes de una imagen, de modo que sí, este que os he dibujado aquí al final lo que filtra es la forma esta de media luna en la parte inferior del detector de rasgos con un punto arriba a la derecha. El propósito de este filtro es tal vez buscar el inicio de la comisura de una boca. En el caso, cuando vamos juntando más y más y más y más filtros, es que cada uno de ellos se encargue de detectar características diferentes de nuestra imagen. ¿Y esto pues qué nos permite? Pues nos permite tener un resumen general de todas las características que se pueden encontrar presentes dentro de una imagen. A lo mejor una de esas capas detecta el bigote, detecta una cierta característica, otra se encargará de la forma puntiaguda. Y esto es bastante interesante porque en función del tipo
de detector de rasgos que utilicéis, la imagen filtrada dará lugar a un mapa de características u otro. Vamos a verlo con algún que otro ejemplo. Este ejemplo que tenéis aquí es de GIMP.org. GIMP, como sabéis, es un editor gratuito, una herramienta gratuita estilo Paint, y se puede utilizar para trabajar con imágenes. En particular, tiene una herramienta muy útil que es el filtro de convolución. No sé si nunca lo habéis utilizado, pero estos ejemplos son sacados directamente de la documentación de GIMP. Aquí tenéis una imagen del Taj Mahal y, como veis, podéis aplicar cualquier filtro. Fijaros que en el interior podéis elegir la matriz de filtrado, en principio una matriz 5×5, la podéis normalizar y decidir elegir un offset para mover más allá de los bordes de la pantalla, en el caso de que queráis aplicarlo sin reducir el tamaño, por ejemplo, y si se quiere aplicar por canal de color o en global o incluso a la transparencia. Pues bueno, resulta que los artistas utilizan el GIMP para ciertas operaciones, en particular la de convolución. Permite hacer filtros tan chulos como estos que os voy a enseñar a continuación. El primero es el filtro Sharpen, ¿no? Es el filtro que permite afinar, por así decir, los rasgos, los contornos, que permite agudizar la presencia de objetos en la imagen. En este caso es bastante intuitivo. Fijaros lo que hace la convolución. Toma el valor central del píxel central en esta matriz 5×5, lo multiplica por 5 y le resta cada uno de los 4 vecinos al norte, sur, este y oeste del píxel central. Al final es como hacer una media de multiplicar tu píxel por 5 y restarle los píxeles vecinos, de modo que mejoro la resolución del píxel central eliminándole el ruido o la perturbación que tiene con los vecinos cercanos. Lo contrario a agudizar la imagen sería difuminarla, y difuminarla significaría que cada píxel es mezclado, combinado con los píxeles vecinos. Eso lo hace el filtro de blur o de difuminado, el cual lo que hace es promediar todos los píxeles vecinos a un píxel dado. Al hacer una media de los números, podéis ver que se obtiene un borde borroso, ¿de acuerdo? Luego aquí tenéis la mejora de las aristas o de los límites de la imagen en horizontal. Podéis ver que a cada píxel le elimino su vecino inmediatamente anterior y lo que quedan son formas verticales. Podéis ver casi las columnas del Taj Mahal, incluso las personas o los setos. Evidentemente es un poco más difícil entender cómo funcionan estos píxeles e incluso estos filtros. Por ejemplo, el que viene a continuación, detección de los bordes, hace exactamente lo mismo, pero en horizontal y en vertical. Eso permite, dado un píxel, eliminarle todas las similitudes vecinas norte, sur, este y oeste, y al final lo que os queda es solo los bordes de la imagen. Probablemente tenga más sentido este segundo que no el primero, simplemente sumo los 4 píxeles vecinos y le resto el central, de modo que lo que queda al final es una fuerza que mide cómo de diferente es un píxel a sus vecinos. Si los 4 vecinos son iguales al centro, pues al final multiplicar o sumar los 4 vecinos y restarle 4 veces el central me da un valor 0, de ahí tanto color negro, donde la imagen es uniforme. Esto nos da cierta ventaja para entender desde el punto de vista de la informática cómo funcionan estos filtros y por tanto cómo una red de convolución es capaz de trabajar. Luego tenemos el filtro de Emboss. Este básicamente es una matriz simétrica que lo que hace es intentar mejorar los píxeles centrales y de derecha a abajo restándole los anteriores, y nos da como una especie de claroscuro, ¿no?, en fotografía, intentando mejorar la parte que tiene mayor relevancia con respecto a ver la imagen a derechas y a abajo con respecto a los de arriba a izquierda. Evidentemente hay cierto desenfoque, por así decir, porque al final no es tan diferente del filtro, por ejemplo, de difuminado, en el sentido que promedia a muchos vecinos, aunque luego le reste los anteriores. Entonces, fijaros que utilizamos diferentes filtros para sacar diferentes versiones de la misma imagen. Cada una de ellas ha salido a su modo. En algunas se ven más las figuras, en otros se ven más los colores, como en esta, en otros se agudiza la imagen. Y al final, en términos de redes de convolución, pues cada uno de estos filtros permitiría extraer información que la red neuronal sea capaz de buscar. Por ejemplo, si yo aplico el filtro de Sharpen, lo que estoy intentando es buscar ciertas formas. Por ejemplo, es lo mismo que aplicar, o similar a aplicar, un Edge Enhance o un Edge Detect, donde lo que busco son los bordes de las imágenes. Estoy buscando formas en forma de bigote, en forma de oreja puntiaguda y demás. Tal vez si aplico el filtro de difuminado no me interesa tanto la forma como tanto el color. Por ejemplo, detectar círculos concéntricos uno dentro de otro, oscuro, claro, como es el caso de las manchas que pueda tener un guepardo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que al final
la idea es que la red neuronal, en función del mapa de características que aplique, se va a encargar de detectar o explicar una parte u otra de la imagen. Mi imagen tiene muchas manchas circulares, probablemente sea un guepardo. Tiene líneas alargadas en forma de bigote, tal vez sea un gato. O tiene orejas caídas, tal vez sea un perro, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que al final nosotros en la red neuronal tendremos una ventaja. No le tendremos que decir exactamente qué filtro tiene que utilizar, sino que la propia red neuronal irá ajustando los valores de los pesos que tiene que tener el mapa de características, formas y valores del interior para ser capaces de detectar lo que realmente considere interesante. El ordenador podrá decidir. Y esa es la belleza de las redes neuronales. Aquí tenéis un ejemplo muy divertido del propio Geoffrey Hinton, que pasó por uno de estos filtros que hemos estado viendo, y fijaros que esto nos permite detectar los rasgos de Geoffrey Hinton, como las gafas o el pelo característico de este señor. Bueno, espero que os haya gustado la primera fase de convolución, encontrar las características de una imagen utilizando el detector de características, un filtro, para en el futuro tener toda una colección de mapas de características que podamos pasar a la siguiente fase, habiendo localizado en cada uno de ellos una serie de patrones. Hemos descompuesto la imagen, la hemos dejado repartida, promediada con diferentes filtros, y ahora tendremos una serie de características que poder analizar y combinar gracias a la capa rectificadora lineal unitaria en la próxima clase.